Hola, bienvenidas. Esto es Vulva Antropológica, un espacio compartido por mujeres antropólogas en donde interpretamos temas que nos atraviesan como seres humanos. Entonces, en el episodio de hoy vamos a desmantelar desde distintas perspectivas antropológicas la división sexual del trabajo y vamos a intentar responder esta pregunta: división sexual del trabajo, ¿biología o sociedad? Como es nuestro primer episodio, vamos a empezar con una serie de introducción. La antropología la podemos considerar como un mapa para navegar la complejidad humana, pues, en toda su diversidad. Nuestra disciplina justo atraviesa las culturas que creamos, las lenguas que hablamos y las formas en que vivimos. Esta disciplina nos invita a ver la humanidad desde una perspectiva amplia, crítica, pero sobre todo desde una perspectiva humana. Y bueno, ya abordando el tema del día de hoy, desde un enfoque antropológico, sobre todo un enfoque un poco palermista, la división sexual del trabajo la podemos ver como un fenómeno que refleja el poder y la subordinación indicada a la marginalización y pues sí, toda esta carga que llevamos nosotras como mujeres. Y en este episodio buscamos llevar más allá nuestro análisis, buscamos llevarlo a un campo de relaciones sociales, pero sobre todo de estructuras simbólicas. Y pues, ¿quién mejor para empezar que nuestra arqueóloga Tessa, quien nos podrá hablar un poco acerca de cómo la arqueología se permite estudiar aspectos sociales, culturales y simbólicos de las personas? Claro, Pau, muchas gracias. Pues sí, justamente es lo que les iba a comentar, que para mí es increíble pensar cómo esta ciencia, la arqueología, ha nacido a través de la necesidad de comprender el mundo antiguo y pues darle un significado a todas estas cosas que hemos encontrado. Me parece muy increíble estar aquí. Muchas gracias, chicas. Creo que es a partir de varios hallazgos de grandes culturas que pues nos comenzamos a cuestionar pues todos estos significados, como a partir del descubrimiento de la piedra Rosetta de Napoleón, que desata una serie de descubrimientos y hallazgos muy grandes, como la tumba de Tutankamón, que pues fue posible gracias a que pues a finales del siglo XIX la arqueología se empieza a establecer como una disciplina científica y profesionalizándose. Justamente esto fue gracias a los procedimientos como el de Howard, que es el de la cuadrícula. Con eso se encontraron pues la mayoría de vestigios del mundo egipcio. Y pues es increíble, o sea, pensar en todos los yacimientos que se han encontrado, como por decir el de Huillamaya, perdón, en Perú, donde se encuentra una sepultura de una mujer pues acompañada de puntas de flecha, que es como el parteaguas para empezar a hablar de que pues habían mujeres cazadoras, como decía Linda Owen, quien es una antropóloga, perdón, que comienza a cuestionarse cómo podían los hombres proteger a las mujeres en estas sociedades y a los niños si se encontraban la mayor parte del tiempo cazando, ¿no? Entonces es a partir de ahí que se empieza a investigar y pues hablarse de que incluso un 40% de las cazadoras pues eran mujeres. Y pues actualmente ya hay varias investigaciones que hablan de eso. Entonces yo pienso que desde esta parte no es sostenible pensar que existe una división pues de este tipo, porque nace justamente de este estereotipo de pensar que los hombres eran los cazadores porque era lo que requería fuerza, y las mujeres las recolectoras, que era como algo delicado, algo más, incluso pues la crianza y todo esto, ¿no? Pues actualmente ya se sabe que no era así, o sea, esta división no existía. Y es más bien un constructo, pero yo creo que de eso nos va a hablar Ishe más adelante. Sí, justo. Y para que podamos llegar a que Ishe nos diga eso, me gustaría pasar primero por ciertas adaptaciones biológicas y capacidades físicas, justo para desmentir este tipo de cosas, porque aquí lo que nos importa son las cargas sociales que traen dichas adaptaciones. Entonces, me gustaría que nos hablaras un poco de eso, por favor, Sofía, es nuestra antropóloga física. Bueno, para empezar me gustaría entender qué es un antropólogo físico.
Ahora, de la antropología se despliega esta rama que justamente busca entender al ser humano, a los procesos evolutivos, a la variación y a la adaptabilidad, juntándolo con una parte social y cultural. Ahora, esto nace en la época del colonialismo y del imperialismo, expansionismo, y justamente viene con el interés de entender el proceso de evolución, pero también de catalogar, de clasificar las razas. Ahora, bueno, entrando ya mejor a este tema, la idea de la división sexual del trabajo entre cazadoras y recolectoras se hace a partir de, según las diferencias fisionómicas actuales, ¿no? Donde se piensa que el hombre, por su mayor corporalidad, hace las labores más pesadas, que son tales como la caza, y las mujeres, por su corporalidad más pequeña, hacen la recolecta. Y bueno, son roles actuales, estos son roles que se buscan sustentar en el pasado, que realmente no tienen algún sustento real. Ahora yendo con la antropóloga Linda Owen, nos dice: los roles sociales de cada sexo predominantes en épocas lejanas a duras penas pueden reconstruirse. Sin embargo, han salido estudios recientes de antropólogos tales como Stinner y Kuhn, que hablan acerca de los neandertales. Ellos realizaron estudios de los restos óseos de los neandertales y compararon la estructura, pero también las cicatrices que tenían, y se dieron cuenta que la morfología era muy similar y que también las cicatrices eran muy similares. Esto nos lleva a pensar que realizaban trabajos análogos. Ahora, bueno, la idea de que la hembra es un ser sumiso, que solo trabaja en la recolecta, solo busca sustentar la desigualdad del presente en el pasado. Ahora, bueno, esto crea unas ideologías muy peligrosas, tales como las que en un momento nos hablará Max. Sí, justo, tenemos un gran invitado el día de hoy, es un antropólogo lingüista, se llama Max, y me gustaría que nos hablaras acerca del lenguaje y cómo es el reflejo de estos roles de género, porque se tiene que transformar, el lenguaje se tiene que transformar, y entonces justo esta transformación atraviesa la división sexual del trabajo. Sí, bueno, hola, soy el infiltrado aquí. Pero bueno, la antropología lingüística, para empezar, es una disciplina, una de las ramas que nace con Boas y que ya se fue perfeccionando con Edward Sapir, con Benjamin Ward, Bambi Schäflin, no sé cómo pronunciar bien su nombre, perdón. Pero, se fue perfeccionando, y como tal, como lo vemos en el lenguaje, es como una manera en la que las personas crean y mantienen creencias, relaciones y, e identidades culturales. Y aparte de que configura mucho de la experiencia humana, ¿no? Y sí, que bueno que mencionas lo de las ideologías, porque de hecho unas antropólogas lingüistas llamadas Catherine Woolard y Bambi Schäflin retoman a otro antropólogo que se llama Silverstein, para crear la definición de lo que son las ideologías lingüísticas. Ellos se definen como creencias culturales que naturalizan jerarquías sociales a través del lenguaje, y que justamente estas les dan como que, definen qué grupos sociales tienen que ocupar cierto lenguaje, también quién puede ocupar cierto lenguaje y así. Por ejemplo, hay ciertas comunidades en las que los rituales solamente los pueden hacer hombres. Entonces, el lenguaje dentro de esos rituales solamente lo pueden ocupar hombres, no las mujeres. Y yéndonos como a nuestra sociedad, es algo que también vemos que justo lo que mencionaban de el rol que se le va a la mujer como de sumisa y así, y como que sus trabajos tienen que ser nada más de cuidado. Justamente a la mujer se le tiene que dar, se supone que tiene que tener un lenguaje sumiso y pasivo. Por ejemplo, siempre dice como de que, oiga, una disculpa, es como que es como de sumisión, es un lenguaje de sumisión, y que justamente ese lenguaje se relaciona mucho en los espacios laborales femeninos, como lo que sea enfermería, ¿no? Que tiene que ver con el cuidado. Y en espacios masculinos no, es como más directo, como más tienes que imponer con el lenguaje, ¿no? No escuchas a un doctor decir disculpa, normalmente, es como que directo la situación. Entonces, justamente ahí es donde entra el lenguaje en la parte de la división laboral, aparte de que actualmente, a pesar de que se cree que ya se difuminaron esas líneas, no es realmente así. Hay otra lingüista llamada Deborah Cameron, que tiene un texto de higiene verbal en el que menciona que a las mujeres en los espacios laborales masculinos se les tiene que limpiar ese lenguaje, y como que tienen que hablar como hombres para poder avanzar, ¿no? Quitarse el disculpa, eso no puede decirlo, ¿no? Y también Michelle Salazar, otra lingüista, habla sobre que en los discursos actualmente de publicidad y en otros medios como en las escuelas
se siguen perpetuando esas como dicotomías, ¿no? De que hay hombre racional, mujer emocional, y que siguen perpetuando pues que exista esa división laboral al final del día. Y una manera de cambiarlo es pues el lenguaje, como representa esa realidad, pues tienes que cambiar el lenguaje para poder continuar, para poder cambiar. Y una de estas maneras es el lenguaje incluyente, que no solamente hablar con la E realmente, es ocupar términos que incluyan a todos, como las personas, el estudiantado, y así. Sí, justo estas prácticas y creencias influyen demasiado en esta división. Justo me viene a la mente el texto de los pueblos mayas de Villarrojas, porque en él podemos ver que estas relaciones de poder no son simples jerarquías, o sea, son un manifiesto de equilibrio en comunidades y pasa en todas las comunidades. Entonces, esto nos permite añadirle una dimensión social, pero altamente simbólica, o sea, llena de simbología. Y pues, ¿quién mejor para interpretar estos roles socialmente que nuestra antropóloga social, Ishe? Bueno, pues primero que nada quiero agradecer este espacio. Estoy muy contenta de poder compartir con mujeres tan maravillosas. Y también me siento muy privilegiada de ser la última en cerrar este conocimiento compartido colectivamente. Y pues sí, como ya mencionó Pau, la antropología social se enfoca en estudiar cómo las personas organizan sus relaciones, prácticas, y pues con esto se crean estructuras sociales en las cuales hay instituciones como la familia, el trabajo, etcétera, pero creo que es muy importante entender que estas no son universales ni estáticas, sino que, como ya dije, son construidas por procesos históricos y culturales. Y para responder a la pregunta del podcast del día de hoy, voy a retomar a la filósofa e historiadora Silvia Federici en su texto El Calibán y la Bruja, donde ella explica cómo el surgimiento del capitalismo fue la base de la división del trabajo y cómo esto reforzó enormemente el dominio patriarcal, ¿no? Ya que pues durante este proceso las mujeres fueron apartadas de los medios de producción y se tomaron como como de propiedad privada. Las mujeres pasaron a ser propiedad privada y limitada solamente a la crianza y a tareas del hogar, ¿no? Y con esto, pues obviamente, si no hay una ama de casa, no hay un trabajador, ¿no? Claro, fuerza de trabajo. Así es, y pues me gustaría leer una pequeña cita de este texto que dice: para él, ella era una mercancía fragmentada cuyos sentimientos y elecciones rara vez eran consideradas. Su cabeza y su corazón estaban separadas de su espalda y sus manos, y divididas de su matriz y vagina. Su espalda y sus músculos estaban insertos en el campo de trabajo. A sus manos se les exigía cuidar y nutrir al hombre blanco. Su vagina, usada para el placer sexual de él, era la puerta de acceso a la matriz, lugar donde él hacía inversiones de capital. El acto sexual era la inversión del capital y el hijo que resultaba de ella la plusvalía acumulada. Entonces, pues con esto entendemos que la cacería de brujas no solamente fue un tema religioso, sino que fue una estrategia para controlar y limitar los cuerpos de las mujeres y con ello destruir sus saberes y conocimientos colectivos compartidos sobre todo sobre su sexualidad y sus propios cuerpos. Con esto entendemos que la división sexual del trabajo es un pilar clave del orden del capitalismo moderno y pues que no es natural ni biológico, sino patriarcal y capitalista. Sí, entonces, por tiempo vamos a cerrar hasta aquí. Me gustaría seguir porque realmente tenemos ideas maravillosas y tenemos un gran invitado también. Nosotras somos Vulva Antropológica, nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales. Nosotras las estamos viendo en el siguiente podcast. Bye. Gracias.